Empleo y educación, el engaño del siglo. Desde siempre se ha dicho en México que para salir adelante había que estudiar. Sin embargo, las cifras oficiales actuales de la Secretaría del Trabajo y del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, nos indican que hoy día en México estudiar no implica tener trabajo, ni mucho menos ganar lo suficiente para vivir con tranquilidad. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del primer trimestre del año 2018, indican un alto nivel de desempleo, cifra que aumenta de manera desproporcionada entre jóvenes de edades que van de 20 a 24 años y también a adultos que tienen más de 50 años. Resulta absurdo que hoy en día los empleadores, en algunos casos, pidan licenciatura o maestría para atender una recepción o para ser vendedor, y que en las grandes cadenas comerciales lo mínimo para ingresar sean estudios de preparatoria. Es decir, el mercado laboral en México está distorsionado. Para labores tan simples, no es necesario, sin menospreciar la labor, sino que no implica un alto grado de estudio para poderla desempeñar, no es necesario estudiar tanto, pero eso se debe a la cantidad de personas que solicitan un empleo y a los pocos puestos de trabajo disponibles. La estrategia del gobierno es afiliar de manera automática al Instituto Mexicano del Seguro Social a todos los estudiantes de México. Y de esta manera, el gobierno miente. ¿Por qué miente? Miente porque dice que ha generado empleos que no ha hecho. Porque hay más personas, es el argumento del gobierno, tienen más personas como titulares de derecho de salud en el IMSS. Y eso dicen que son cifras de empleos creados, que en la realidad no es cierto. No son todos trabajadores. Una gran parte son los estudiantes mexicanos. Ahora bien, el dato que refleja, te diré, el poco valor que hoy día se le concede a un título universitario, se refleja en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza INEGI. Y según datos de la misma encuesta de 2018, la ENOE nos indica que solo el 6% de las personas que encuentran trabajo en México, en todo el país, lo hacen en servicios profesionales y técnicos. Solo el 6%. Es decir, la cifra más grande de desempleo, y ojo, esto ocasiona un subempleo en profesionistas. Es decir, hoy día en México, entre más estudio tenga una persona, menos trabajo obtiene. Te diré que el 50% de la población desocupada, sin trabajo en México, tienen estudios de nivel medio superior y superior. De estos, la mayoría son desempleados con título de licenciatura. La realidad es que es más fácil conseguir trabajo en México en empleos precarios, que solo piden primaria, ya que ahí es donde abunda el empleo. La tasa de desocupación con primaria es del 2%, es decir, sobra trabajo para personas sin estudios y falta trabajo para profesionistas, donde la mayoría de los egresados están desempleados. Las fuentes de trabajo que se están ofertando no requieren de alta especialización, y los empleos que hay, los disponibles, los generados, no cumplen con las expectativas o necesidades salariales
ni otro tipo de beneficios. Hoy día, México no genera las condiciones adecuadas para que los profesionistas más cualificados encuentren un empleo remunerado, ojo, de acuerdo con sus capacidades. Puede haber empleo, pero no en lo que estudiaron y no remunerado de acuerdo con sus capacidades. Lo cierto es que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se han creado más de 3 millones de empleos, pero estos empleos son de bajos ingresos. Son empleos que pagan de 1 a 3 salarios mínimos. Y para las personas que estudian y terminan una licenciatura, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado en universidades públicas o privadas, si desean trabajar, les pagan salarios en un rango que va desde los $250 a $400 mensuales. Pensemos una persona que tiene un doctorado después de licenciatura, maestría y después doctorado y que únicamente le ofrezcan un salario de $250 a $400 mensuales. Aquí lo lamentable es que el mercado de trabajo indica que quien no acepta esos sueldos queda fuera del mercado laboral en México. Aquí, si desean verificar estos datos, les dejo el link en la descripción de este video del portal del empleo del gobierno federal para que vean ustedes los salarios que las vacantes y los salarios que ofrecen. Este es https://www.gov.mx/empleo. Así las cosas, la distorsión actual del mercado laboral en México se debe a que nuestro país no ha podido generar empleos a la par del crecimiento de la población en edad laboral. Tenemos un boom de juventud en México que está siendo desaprovechado porque la mayor tasa de desempleo se ubica entre jóvenes menores de 24 años. Te diré que desde los años 80, el empleo es una de las situaciones que se ha ido agravando cada vez más debido a los cambios y a las estrategias fallidas que se han implementado en materia económica y sobre todo laboral, con el fin supuesto de mejorar la economía de nuestro país, que en los hechos han hecho lo contrario, no han servido para el fin propuesto, no han conseguido mitigar el desempleo, más aún el desempleo ha crecido y no han creado un mayor número de puestos de trabajo, ya que estos deben ir a la par del crecimiento poblacional, lo cual está muy distorsionado, desequilibrado y muy diferenciado. La población crece mucho más rápido y el empleo muy lentamente. Y no hablamos solamente de empleo, también de viviendas y de otros servicios. En este video me centro únicamente en empleo y educación. Así las cosas, en vez de lograr los objetivos de generar empleos, estos empleos generaron pérdidas de empleos. Las medidas económicas de los gobiernos implementados desde 1980 a la fecha han generado pérdidas de empleos e incrementan la ocupación de las personas, la desocupación de las personas y la ocupación en el sector informal o en condiciones de informalidad. Aquí vemos un fenómeno. A medida que se crean menos empleos formales, se crean empleos informales. Aquí es la cuestión de que un empleo informal no tiene prestaciones de seguridad social y tampoco tiene buenos salarios. Aquí vuelvo a recalcar que debe ser un crecimiento equilibrado entre el crecimiento poblacional, el aumento de la población, el número de habitantes y los empleos que se deben crear cada mes, cada año, cada día. O sea, no negamos que se hayan creado empleos, sí, todos los días se crean empleos nuevos, pero no van a la par con el crecimiento poblacional. Si el crecimiento indica que debe haber 30 vacantes diarias, únicamente se crean 5 o 6. Esa desproporción de faltante es lo que está ocasionando un crecimiento de empleo informal y muy bajos salarios, cada día más bajos salarios, también en proporción al crecimiento del incremento del salario mínimo
en, en proporción al aumento del salario mínimo y en proporción también a los estudios y también a lo que se oferta en cuestión de prestaciones de seguridad social y de otros anexos. Los empleos cada vez pagan menos y están más mal pagados. Lo que nadie quiere reconocer es que si todos estudiaran, aquí vamos a reflexionar qué pasaría si todo mundo estudia una licenciatura. Si los niños entran a la primaria, hay cero decepción, todos pasan a la secundaria. Todos los de secundaria pasarían a la preparatoria y todos ingresarían a la licenciatura. Que hubiera 0% de deserción escolar. Que todos el 100% terminaran una licenciatura de todos los mexicanos de hoy en adelante. Te diría que pasaría lo que pasa hoy en día. Hoy en día la mayoría no encuentra trabajo en su profesión y por eso llamo a la educación el engaño del siglo. Algunos estudian en privadas, invierten recursos y tiempo disponible, y otros en públicas donde ciertamente tampoco es totalmente gratuita. Todo implica un costo y un esfuerzo, y durante los años que estudian dejan de trabajar el 98% de los estudiantes. Solamente un 2 o 3% son los que tienen un empleo y aparte estudian. Así que estamos restando fuerza a la población económicamente activa en, valga la redundancia, en activo. Ahora bien, regresando al planteamiento inicial, si todos el 100% terminaran una licenciatura, no es posible que todos puedan trabajar como profesionistas. Es decir, no basta que el 100% de la población estudiara una licenciatura, no habría trabajo para el 100% de la población como profesionista. Así las cosas, el 14 de noviembre de 2018, Maribel Ríos, directora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán, se dijo inquieta y preocupada. Tanto ella como otros funcionarios en otros estados y a nivel federal están preocupados por la tasa de deserción que persiste en el nivel medio superior preparatoria, estudios después de secundaria, nivel técnico. Y esta deserción es a nivel nacional. Los funcionarios dicen que les preocupa esta deserción que se observó entre 2017 y 2018, los años escolares, que hubo una deserción de 600,000 jóvenes en educación media superior a nivel nacional. Y se reitera que la deserción escolar es muy triste porque no se sabe qué pasa con esos muchachos y muchachas que ya estaban inscritos. ¿A dónde fueron a parar estos jóvenes y qué es lo que están haciendo? Pero reflexionando y volviendo al planteamiento inicial, si el 100% de la población estudiara hasta una licenciatura, la cruda realidad de las cifras del INEGI, Instituto Nacional de Geografía e Informática, y para cualquier persona con sentido común, es que de nada serviría que el 100% de todos estudien una licenciatura, ya que por la estructura operativa, la realidad que se aplica en el 100%, ojo, en el 100% de todas las empresas grandes, medianas y pequeñas de nuestro país, México y en el mundo entero, no hay ni existe la posibilidad de que todos se desempeñen como profesionistas. Aunque cabe aclarar que nadie puede decir que estudiar sea malo. Es algo benéfico, pero hacerlo en exceso, es decir, el estar sobrecalificado en el mercado laboral, para la persona que se encuentra en esa situación de estar sobrecalificado, de haber estudiado 20 años de su vida y se enfrenta a una realidad de desempleo, esa realidad de desempleo enferma o de subempleo enferma, ya que causa depresión, estrés, insomnio y en algunos casos incluso algunas personas lamentablemente podrían o llegan al suicidio. Ahora bien, para que la sociedad funcione, te diré que alguien debe cuidar el tránsito, apagar incendios, sembrar la tierra, pegar ladrillos, preparar alimentos y te podría dar cientos de ejemplos.
Y todos esos trabajos no son trabajos para profesionistas, pero son necesarios, indispensables para que funcione nuestra sociedad en México y en el mundo. Y son necesarias todas esas labores diarias para el funcionamiento de cualquier economía. La realidad, hoy por hoy, no hay ni habrá trabajo como profesionistas para todos. Entonces viene la pregunta: ¿se debe dar un nuevo enfoque a la educación? Tomar esto como algo positivo. La educación ciertamente nutre a la persona. Es mejor estudiar que no hacerlo. Esa es también una realidad. Pero hay que desligar ese esfuerzo de cultivar nuestra educación y desligarlo de la riqueza y la abundancia, ya que en el mundo de hoy estudiar no es garantía de nada, únicamente de que tenemos más conocimientos como individuos y como personas, pero eso no nos garantiza nada ni nos asegura nada. También te diré que ciertamente no es que sea bueno o malo esto, simplemente es una realidad que nadie, ojo, puede cambiar. Entonces, ¿por qué empeñarse? Ojo, también hay que aclarar, pueden variar los porcentajes de empleo generados ciertamente para personas más cualificadas, pueden variar, pero no se puede cambiar. No podrá haber empleos el 100% para profesionistas. Entonces, ¿por qué empeñarse en abrir, digamos, 20, 30 universidades públicas y 100 privadas, nuevas o las que sean, o dar pases automáticos, otorgar becas, otorgar apoyos, si la realidad nos indica que es y será imposible generar empleos para todos? Además, pagar más y dar más poder a los sindicatos educativos, aumentar los salarios de los docentes y aumentar el poder de los sindicatos docentes no garantiza una mejor educación. Más bien, te diré que lo considerado indispensable en México es la educación básica, primaria y secundaria. Esa educación sí es indispensable y necesaria para cualquier ciudadano en nuestro país. Para cualquier trabajador, lo mínimo es tener primaria y secundaria. Lo mínimo es tener primaria. Lo ideal es tener hasta secundaria. Pero también debe liberarse la educación en México de los onerosos y dispendiosos, además de corruptos, sindicatos, donde les aportan dinero. Ojo, los sindicatos educativos en México reciben dinero de gobierno municipal, de gobierno estatal, de gobierno federal, de las ONGs, de los congresos locales, del Congreso Federal y de la Cámara de Senadores, de organismos internacionales y de otros países, porque todo mundo quiere pararse el cuello y decir que ellos dieron la pintura para la escuela o que ellos hicieron algo para la educación. Incluso se inauguran absurdamente, cuando hoy ya no son necesarias, bibliotecas. Hoy en día el acervo debe ser digital y el acceso debe ser a través de internet. ¿Qué caso tiene inaugurar gigantescos edificios, como recientemente en el municipio de Jungapeo, donde se bajan recursos por 10 millones de pesos y se inaugura una biblioteca que hoy por hoy está vacía? Estuvo vacía 20 años, 50 años y estará vacía y sin usar en adelante. ¿Por qué? Porque se destinan recursos hacia fines que no tienen una conexión con la realidad. Son únicamente de membrete, de bluff y de protocolo. Así, todos los recursos que acabo de mencionar, que les dedican los gobiernos municipal, estatal, federal, congresos locales, congresos federales, ONGs, organismos internacionales y de otros países, ese barril sin fondo que es la educación en México nunca alcanza ni alcanzará. Ahora bien, en esos sindicatos fomentan que las personas tengan 2, 3, 4 y se han encontrado casos de hasta 5 plazas por persona. Algunas plazas son en diferentes organismos, algunos trabajan en varias dependencias públicas, porque no nada más son los aviadores docentes. Son docentes, tienen su plaza docente y aparte tienen otra en el municipio y aparte tienen otra en alguna ONG o con apoyo de alguien, de algún organismo internacional
o de algún congreso local, etc. Así, tenemos que hay miles de aviadores, miles de comisionados que son ajenos a la labor docente. La realidad en México es que tenemos el costo, ojo, aclaro, el costo por alumno más alto de todo el mundo, ojo, de todo el mundo, y una tasa de aprovechamiento educativo de las más bajas del mundo. Estamos en el lugar 102 como país en aprovechamiento educativo, lo que quiere decir que todas esas carretadas de dinero no sirven para nada. Tenemos el primer lugar mundial en costo por alumno. La educación en México es una gigantesca fuga del presupuesto federal, estatal, municipal y de los congresos, que arrastra y derrumba al país. Es un lastre financiero terrible, escudándose detrás de que la educación es buena. Y eso, aclaro, nadie puede negar que la educación no sea buena. ¿A quién no le va a gustar estudiar? Y nadie puede negar que tiene sus beneficios. Pero el costo es tan elevado, y también aquí no hay que meter en el mismo saco primaria, secundaria, preparatoria, nivel técnico, licenciatura, posgrados, maestrías, doctorados y posdoctorados. No todos van al mismo costal, porque como acabo de aclarar al inicio de este video, la economía no puede generar 100% de empleos para profesionistas. Los empleos que ocupa nuestra sociedad no son el 99% para gente altamente cualificada. Ciertamente es necesario y no es sano que una sociedad tenga analfabetas, pero conservando un nivel en la población en general hasta secundaria es más que suficiente, porque el mercado laboral no podrá absorber un 100% de profesionistas. Sé que causa polémica, pero ya aclaré que si nos ubicamos, alguien tiene que pegar ladrillo. Es una labor que es indispensable, si no, no se construye una casa. Alguien tiene que cuidar el tránsito. No todos van a poder ser doctores, licenciados en ejercicio, etc. No todos pueden ser jueces de la Suprema Corte con salarios de varios millones. No todos pueden ser magistrados. Hablo de cantidades anuales, ganan millones al año. Cada mes un juez recibe 100,000 pesos de acuerdo a la transparencia y a la nómina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los sueldos más estratosféricos que se puedan imaginar lo ostentan varias dependencias. Una de ellas es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene los salarios más altos de todo el país. ¿Injustificados? Ciertamente que sí. Pero bueno, hay miles, te diré, regresando a los sindicatos educativos. Urge liquidar esas mafias sindicales y depurar, ojo, depurar la nómina de docentes frente a grupo, ya que hoy día hay miles que supuestamente realizan labores docentes frente a grupo, pero no cuentan con documentos que avalen su preparación. Eso es lo que defienden algunos sindicatos. Defienden a sus agremiados aunque no tengan documentos que avalen su labor o el pertenecer al mismo sindicato. Si el de sindicatos de profesores, si alguien no tiene título de profesor, no puede pertenecer. Sin embargo, se brincan esa excepción, que son miles, y también miles que presentan documentos apócrifos, es decir, son certificados, diplomas y títulos falsos que no tienen sustento educativo. El problema educativo en México es de tan gigantesca magnitud que es imposible hoy día corregirlo. Te diré, vámonos a la realidad cruda y llana. El presupuesto nacional de egresos de México que se ejerció durante 2018 es de 5,279,000 millones de pesos, de los cuales la Federación, el gobierno federal, gastó de manera directa 700,000 millones como el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública Federal, más otros 700,000 millones de pesos en aportaciones para la educación a los estados y municipios. Esto es, en números crudos y llanos, se gastó 1.4 billones
de un presupuesto de 5 billones, se gastó 1.4 billones el gobierno federal en educación. Y aparte, todos los estados y todos los municipios gastan hasta el 40% de su presupuesto total en educación. Así que México gasta casi 2 billones de pesos en educación y no hay resultados satisfactorios. ¿Por qué un gasto tan excesivo? Les hablo el costo por alumno más alto del mundo. Si alguien tiene duda y quiere verificarlo, se puede consultar en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de noviembre de 2017. Les dejo el link en la descripción de este video. Y también lo pueden consultar en la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el link que dice Transparencia Presupuestaria. Igual también les dejo el link en la descripción de este video. Son cifras crudas y llanas del gasto excesivo, el barril sin fondo que representa la educación en México, los resultados que saltan a la vista y que es conocimiento general en México, y también los niveles que reporta el INEGI y la Secretaría del Trabajo en relación al alto y alarmante desempleo en profesionistas. Así las cosas, por eso llamo a la educación el engaño del siglo XXI, ya que por un lado implica gastos, disciplina, esfuerzo y estudio para quien quiere terminar una licenciatura, y por otro lado representa más del 33% de todo el gasto público de México. Un gasto, ya no estamos en el 8% del PIB ni esas tonterías. Estamos hablando del 33% de todo el gasto público en México, de todos los niveles, municipal, estatal, federal, congresos locales, que siempre los dejan fuera, también cuenta ese presupuesto, y el presupuesto federal. Un gasto que no se traduce en resultados. Hoy día no hay trabajo para el 90% de los egresados de las universidades públicas y privadas de México. Una cruda realidad que debe corregirse. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.